En 2022, un cazador de Texas, de esos que coleccionan rifles y silencios, me contó una historia que suena a delirio, pero que me quitó el sueño durante meses. Estábamos bebiendo café negro en el porche trasero de su rancho cuando, sin cambiar el tono de voz, dijo: «¿Tú sabías que en México hubo 2 viejas que no morían?». Le sonreí por cortesía, pero él seguía mirando al horizonte como si hablara de un recuerdo, no de una leyenda. Mi abuelo las conoció. Dijo que eran idénticas, como un espejo. No eran gemelas, eran la misma mujer. 2 veces. Antes de seguir, necesito que hagas algo. Suscríbete al canal, activa la campanita y dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Porque esta historia no solo es real. Esta historia fue borrada intencionalmente de los registros oficiales. Y lo que estás a punto de escuchar no estaba destinado a salir nunca a la luz. Todo comienza en un pequeño pueblo, escondido entre cerros polvorientos y caminos de tierra blanca. Santa María de las Piedras, en el estado de Guanajuato. Un lugar donde el tiempo parece avanzar más lento y donde los nombres de familia no cambian durante generaciones. Allí, en algún momento de 1938, empezaron los susurros. 2 ancianas, vestidas igual, siempre caminando juntas, siempre en silencio. Llegaron sin que nadie recordara haberlas visto llegar. No tenían esposo, ni hijos, ni documentos. Solo 2 nombres: Ana y Bruna. Ambas de cabello blanco perfectamente peinado, ojos color miel, espalda recta y una expresión serena que no cambiaba, aunque pasaran los años. El primer registro de su existencia está en el diario del padre Eusebio López, párroco del pueblo durante más de 40 años. En su anotación del 17 de agosto de 1938 escribe: «Vinieron hoy a misa 2 mujeres mayores. No sé por qué me inquietan. Son idénticas en todo. La forma de caminar, la manera de inclinar la cabeza al rezar, incluso sus toses, como si fueran un mismo cuerpo, dividido en 2. No pude evitar bendecirlas 2 veces. No eran figuras públicas, pero tampoco se escondían. Salían a la misma hora cada día, caminaban hasta el pequeño mercado, no compraban nada. Solo observaban, saludaban en voz baja a quienes las reconocían. Luego regresaban a su casa. Una construcción antigua de adobe, con un portón verde y sin ventanas visibles desde la calle. Los niños del pueblo jugaban a acercarse a su puerta. Decían que, si escuchabas con atención, podías oír una canción vieja, como un rezo en latín que salía desde adentro. Uno de esos niños, Luisito Andrade, desapareció en 1942. Tenía 8 años. El último lugar donde se le vio fue frente al portón verde. Su bicicleta fue hallada intacta, apoyada contra la pared. Nunca se abrió una investigación formal. Nadie se atrevía a acusar a las señoras. Había algo en ellas que imponía respeto y miedo. Con el paso del tiempo, algo más inquietante empezó a notarse. Las hermanas no cambiaban. Quienes las recordaban de su niñez aseguraban que 20 años después seguían igual. No solo en apariencia, su ropa era la misma, sus zapatos, incluso su forma de moverse, exactamente igual. En 1959, un joven médico de Guanajuato capital, Luis Soto Calderón, visitó Santa María como parte de una campaña de vacunación rural. Según un informe no oficial encontrado en los archivos del Hospital General León, el doctor Soto quedó fascinado por las hermanas. Las visitó varias veces, tomó notas, intentó entrevistarlas. Se conserva solo una página de su libreta de campo. No he visto nada igual. Mismas pulsaciones, misma presión, misma pigmentación cutánea, como si cada célula de una fuera un reflejo de la otra. No presentan signos de envejecimiento acelerado, ni lento. Simplemente no envejecen. Me invitaron un té. Me siento extraño desde entonces.
2 semanas después, el doctor Soto desapareció en carretera rumbo a Irapuato. Su coche fue hallado sin señales de accidente, con las llaves aún en el encendido. Su cuaderno, con la excepción de esa página, nunca fue recuperado. Los rumores crecieron, pero las autoridades ignoraron las denuncias. Algunos dijeron que era por miedo. Otros porque alguien desde arriba les había ordenado callar. En 1963, un periodista local, Salvador Izaguirre, publicó en una pequeña gaceta de León un artículo titulado Las ancianas inmortales de Santa María. La edición fue retirada del mercado 24 horas después. En una entrevista años después, Salvador explicó que hombres vestidos de civil lo visitaron en su casa. Se llevaron todos los ejemplares y le advirtieron que, si volvía a escribir sobre ellas, su familia iba a pagar las consecuencias. Lo que nadie sabía es que Salvador había guardado una copia del artículo. En ella describe algo que muchos otros vecinos confirmarían después. Las mujeres no solo son idénticas, no solo no envejecen, es que parecen saber lo que estás pensando. Cuando te miran, sientes que están viendo algo que tú mismo no entiendes. Y cuando una parpadea, la otra también lo hace. Al mismo tiempo. Durante los siguientes años, Santa María se convirtió en un pueblo del que era mejor no hablar. No por violencia, ni por crimen, sino porque algo allí desafiaba toda lógica. Toda ciencia y, sobre todo, toda autoridad. Pero entonces llegó una fotografía, y con ella la prueba que nadie había querido ver. La fotografía llegó a mis manos por accidente. O al menos eso quiero creer. Estaba revisando una colección de álbumes familiares en una tienda de antigüedades en San Miguel de Allende, cuando vi una caja de madera con la palabra recuerdos tallada a mano. Dentro había cartas, recortes de periódico, postales amarillentas por el tiempo y una fotografía fechada en 1971. En el reverso, con tinta azul desvaída, alguien escribió: «Con las damas del pueblo, Santa María de las Piedras, abril del 71». En la imagen aparecen 5 personas. Una familia estadounidense, padre, madre y 2 hijos, posando sonrientes frente a una fachada de adobe con un portón verde. Y a sus lados 2 ancianas idénticas hasta el punto de lo perturbador. La simetría era antinatural. Mismo gesto, misma posición de las manos, mismo doblez en la falda, mismo ángulo de inclinación de la cabeza. El rostro, sin arrugas profundas, sin manchas de edad, solo una piel tersa, fija, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellas. Guardé la foto y me fui sin comprar nada más. Esa noche la comparé con una imagen recuperada de un documento parroquial de 1939. Una fotografía grupal tomada durante una procesión. En la esquina inferior derecha, medio ocultas por la multitud, las mismas 2 mujeres. Comparé ambas imágenes usando un programa de reconocimiento facial. El resultado me dejó helado. Coincidencia del 100% en todos los puntos biométricos. 32 años de diferencia. 0 cambio. No eran solo longevas, eran imposibles. Decidí buscar testigos vivos. Conduje hasta Santa María de las Piedras, que sigue siendo un pueblo polvoriento, olvidado por la modernidad. No hay señal de celular. No hay hotel. Apenas una fonda donde la dueña me preguntó sin rodeos: ¿viene por las viejitas? No había mencionado nada, solo llevaba una mochila y una cámara. Asentí en silencio. Ella me miró como quien ve a alguien firmar su sentencia. Si quiere saber, hable con don Jacinto, pero no lo moleste si no es serio. Él las conoció. Don Jacinto García tiene 89 años. Vive solo, en una casa a medio caer, con un perro flaco y un bastón tallado a mano. Me recibió con desconfianza, hasta que mencioné el nombre del doctor Soto.
Entonces su mirada cambió. Me hizo pasar y, después de servirse un mezcal, habló sin pausas por más de 1 hora. Mire, esas mujeres eran... no sé cómo decirle, no eran normales. Todos aquí lo sabíamos. Pero uno aprende a no hacer preguntas. A sobrevivir. Le pregunté si recordaba su edad cuando las vio por primera vez. Yo tenía 7 años. Ellas ya eran viejas. 40 años después, cuando enterramos a mi esposa, seguían igualitas. La misma ropa, la misma voz, el mismo saludo. «Buenos días, Jacinto», decían, pero yo nunca les dije mi nombre. Me mostró un cuaderno viejo, con hojas sueltas, donde había dibujado a las hermanas. Les había puesto fechas: 1943, 1957, 1969, 1981. Siempre el mismo dibujo. Incluso en 1984, cuando él ya tenía casi 50 años, el trazo era idéntico. Yo les hablaba. A veces respondían con frases que ya sabía, siempre las mismas, como si fuera un guión. Pero una sola vez, escuché algo distinto. Me incliné. Jacinto bajó la voz. Fue en 1978, era de noche. Me había pasado de copas y me fui caminando por la calle de la Capilla. Vi su casa. Había luz, pero no era normal. Azul, como de hospital. Y escuché, no sé cómo decirle, como un canto, pero invertido. Como si las voces vinieran de atrás pa'lante. Se quedó callado por largo rato. Después de eso dejé de pasar por ahí. Le pedí permiso para fotografiar los dibujos. Aceptó. Le pregunté si sabía qué pasó con ellas. Dijo que en 1985 se dejaron de ver. De un día para otro. Algunas casas se quemaron esa semana. Nadie preguntó por qué. Vinieron soldados, de noche. Se estacionaron por la loma, gente del gobierno. Dicen que andaban buscando narcos. Mentira, nunca hubo eso aquí. Pero todos sabíamos por qué estaban. Le mostré la foto de 1971. Don Jacinto la miró fijo. Tocó el papel con los dedos torcidos por la artritis. Sí, son ellas. Pero esa foto no puede ser. Esa señora, la gringa, murió aquí en los 90. Yo la recuerdo. Volvió para buscarlas. Preguntó por ellas por días. Luego se fue y dicen que dejó una nota. Siguen igual. No tienen sombra. La frase me perforó el estómago. No tienen sombra. Volví a mirar la foto. Había sol en la imagen, sombras de los árboles, del coche. Pero sí, las ancianas no proyectaban ninguna. Intenté dormir esa noche en el coche, lejos del pueblo. Pero la imagen seguía en mi mente. Y sobre todo, esa frase. Porque si algo no proyecta sombra, ¿realmente está allí? Al volver del pueblo, pasé semanas sin hablar de lo que había visto. Cada vez que intentaba escribir sobre las ancianas, algo me lo impedía. Errores en el disco duro, archivos corruptos, cortes de luz. Hasta que, en un ataque de frustración, decidí hacer lo que ningún periodista prudente haría. Publiqué la foto. No un artículo, solo la imagen, sin contexto. La subí en un foro de historia paranormal con la leyenda. ¿Alguien reconoce este lugar? Santa María de las Piedras, 1971. La publicación estuvo activa 43 minutos. Luego desapareció. No fue eliminada por los moderadores. El servidor la borró. Automáticamente. Esa misma noche recibí un mensaje privado. Un usuario anónimo con nombre de cuenta cifrado escribió: «No la vuelvas a mostrar. Ya ha sido marcado. Si buscas respuestas, ve a Guanajuato. Busca los archivos cerrados del Hospital General. Pregunta por el caso del Dr. S.C. Supe inmediatamente a qué se refería. El Dr. Luis Soto Calderón, desaparecido en 1959 después de visitar a las hermanas. Conseguí acceso a los archivos médicos antiguos, haciéndome pasar por investigador académico. El expediente estaba sellado, pero encontré una carpeta sin clasificar, sin código, oculta detrás de informes de salud pública. Dentro, documentos escritos a máquina, borrosos por el tiempo.
Lo primero que leí me dejó helado. Sujetas A y B presentan identidades morfológicas completas, pruebas hematológicas inconclusas, metabolismo basal anormalmente bajo, ausencia de desgaste celular aparente, posible caso de simbiosis biológica no clasificada, peligro de exposición psicológica al personal. No había nombres, no había fechas, pero entre las hojas había una Polaroid. 2 ancianas idénticas sentadas una al lado de la otra en una camilla metálica, con batas blancas. Una de ellas sostenía una flor. Ambas sonreían, de forma vacía. También encontré una hoja con notas a mano distintas al resto, claramente escritas por alguien perturbado. Las frases eran fragmentadas, repetitivas. Miran igual, respiran igual. No parpadean al mismo tiempo, pero sí cuando el otro lo espera. No se miran entre sí, pero lo saben todo. No son dos, no son dos, no son dos. La hoja terminaba con una línea subrayada con fuerza. No las despierten a la vez. No pude dormir esa noche. Días después, contacté con un ex enfermero que trabajó en el hospital entre 1980 y 1987. Accedió a hablar conmigo con la condición de mantener su identidad en reserva. Su testimonio fue confuso, entrecortado, lleno de pausas incómodas. Pero dijo algo que me atormenta desde entonces. Yo las vi. Las trajeron un día en ambulancia militar. Nadie firmó ingreso. Nadie preguntó nombres. Entraron a quirófano 3. Nadie más podía entrar, ni siquiera el director. Le pregunté si estaban enfermas. No como usted piensa. No se movían, pero los signos vitales eran normales, muy normales, perfectos, diría yo. Y un médico, uno nuevo, trató de tomarles muestras de médula. ¿Sabe qué pasó? Negué. Se volvió loco, literal. Empezó a gritar. Decía que ellas lo estaban mirando desde adentro, que estaban en su cabeza. Tuvo que ser sedado. Lo transfirieron a un psiquiátrico en Querétaro. Nunca más volvió. Lo más inquietante fue lo último que me dijo antes de colgar. Una noche, una sola vez, vi a una de ellas de pie. Estaba en el pasillo. Nadie más la vio. Pero yo sí, y le juro que tenía los pies descalzos y que no tocaban el suelo. Intenté rastrear registros oficiales de aquel ingreso. No existe ningún expediente, ninguna factura, ningún dato. Era como si todo lo relacionado con ellas se hubiera borrado a propósito. Pero entonces apareció una nueva pista. Una carta. Un historiador mexicano, especializado en correspondencia religiosa, me escribió tras leer un comentario que dejé en un foro oculto. Me dijo que había encontrado una carta del padre Eusebio López, el mismo que mencionó a las hermanas en 1938, enviada en secreto al arzobispado de Guadalajara. La transcripción decía: a mis superiores, humildemente informo que las mujeres que han aparecido en nuestra comunidad no son hijas del Señor. Son reflejos. No envejecen, no comen, no pecan, pero tampoco oran. Están fuera del orden natural. He intentado bendecirlas, pero la luz titila cuando se acercan. En nombre de Cristo, les ruego instrucción. La respuesta del arzobispado, fechada 2 semanas después, fue clara. No las mencione más. No las nombre en misa. No permita que otros las nombren. Dios no se manifiesta siempre de forma comprensible, y hay cosas que deben quedar en silencio. Ese fue el punto de quiebre. Había silencio médico, silencio civil, silencio eclesiástico. Y en medio de todo, ellas. 2 ancianas que no morían, que no cambiaban, que no dejaban huella, salvo en quienes las veían. Y entonces, por primera vez, descubrí algo aún más perturbador que su existencia. Alguien más las buscaba también. Alguien que no quería que yo las encontrara. Las advertencias comenzaron con correos vacíos, luego llamadas en silencio.
Después, una nota escrita a mano que apareció dentro de mi buzón, aunque nadie más en el edificio la había visto llegar. Detente. Hay cosas que no se deben recordar, ni documentar, ni entender. No había firma. La letra era inclinada, casi elegante. Pero lo que me perturbó no fue el mensaje en sí, sino la sensación inmediata de que quien lo escribió sabía dónde había estado. Decidí actuar con rapidez, antes de que me silenciaran también. Empecé a revisar periódicos antiguos, archivos parroquiales regionales y boletines médicos de universidades mexicanas entre 1930 y 1990. Mi objetivo: identificar cualquier mención indirecta a las hermanas o a su supuesta condición. Y lo encontré. Un informe publicado discretamente en 1982 por un grupo médico de la UNAM, en colaboración con observadores de la Cruz Roja Suiza, sobre casos de persistencia genética en zonas rurales del Bajío. El estudio se presentó como una investigación sobre enfermedades hereditarias, pero el lenguaje estaba plagado de referencias extrañas. Individuos que muestran replicación celular estable durante décadas. Ausencia de telómeros degradados en sujetos mayores a 80 años. Síntomas de disociación gemelar sin antecedentes de gemelidad natural. El informe fue retirado 3 meses después, sin explicación. Pero uno de los firmantes seguía vivo, el doctor Emilio Vega Mora, residente en Puebla. Lo contacté con una excusa académica. Al principio se mostró reticente, pero al oír el nombre del pueblo, Santa María de las Piedras, guardó silencio unos segundos. Luego dijo: «Tienes 5 minutos, y no grabes nada». Lo que me contó fue tan inquietante como revelador. Sí, estuve allí. Una sola vez nos llamaron por una carta anónima. Decía que había 2 mujeres con una condición médica sin precedentes. Pensamos en un caso genético extremo, alguna mutación. Pero al llegar entendimos que no era eso. Según el doctor, las mujeres fueron halladas en una casa vacía, sentadas frente a una mesa de madera, bebiendo algo parecido a infusión de flor de manita. El ambiente era aséptico, limpio, como preparado para su visita. Nadie más en el pueblo hablaba, nadie los acompañó. Las evaluamos sin que opusieran resistencia. De hecho, parecía que sabían lo que íbamos a hacer. No dijeron una palabra. Solo sonreían. Una sonrisa. No sé cómo describirla. No era amable, era como si ellas supieran el final de algo que nosotros apenas empezábamos a entender. Cuando les tomaron muestras de sangre, el resultado fue imposible de clasificar. No por raro, sino porque la sangre era idéntica. No similar, idéntica en todos los niveles. Y lo más inexplicable, en ambos cuerpos la sangre tenía la misma composición, como si hubieran sido transfundidas al mismo tiempo desde una sola fuente. El equipo intentó tomar huellas dactilares y descubrieron que ambas mujeres tenían las mismas huellas, un fenómeno biológicamente incompatible con cualquier forma de nacimiento natural. «Yo vi una cosa más», añadió el doctor bajando la voz. «Les tomamos radiografías. El técnico, no sé cómo explicarlo, dijo que los esqueletos vibraban, literalmente, como si no estuvieran quietos del todo, como si compartieran algo entre sí, algo activo, una frecuencia». Cuando el equipo regresó a Ciudad de México, se les pidió que no mencionaran jamás la expedición. Los archivos desaparecieron. Algunos miembros del equipo cambiaron de especialidad o dejaron la medicina por completo. Yo no volví a dormir tranquilo desde entonces, dijo Vega Moras antes de colgar. A la semana siguiente fui contactado por un historiador del Colegio de México, especializado en documentos militares desclasificados. Le había mencionado el caso, y una frase suya me golpeó como una piedra.
En 1985 hubo una operación encubierta en Guanajuato. La llamaron Silencio Piedra. Oficialmente era una intervención por actividad criminal, pero los informes internos mencionan objetivos no convencionales. Me envió un documento escaneado, fechado el 12 de junio de 1985, donde un comandante del ejército mexicano informa sobre la entrada de una unidad táctica en una zona rural, con el objetivo de localizar y contener entidades biológicamente idénticas, de posible origen experimental o ancestral. El nombre del pueblo había sido tachado, pero no era necesario. Yo ya sabía cuál era. Los siguientes renglones eran aún más inquietantes. Objetivos localizados. No ofrecen resistencia. No reaccionan ante el contacto físico. Se mueven sincronizadas. Rechazan el habla. Evitan el reflejo ocular. Se procede a transporte sellado bajo protocolo B7. Interviene consultor extranjero. Acreditación Vaticano. Nombre, Fray M. de la Sagrada Observancia. Cuando leí eso, supe que la historia iba más allá de la ciencia. Que alguien, o algo, había estado vigilando a las hermanas durante décadas, y que no solo las autoridades mexicanas estaban implicadas en su ocultamiento. Esa noche soñé que caminaba por una calle empedrada. Las luces parpadeaban, y al fondo, dos figuras, idénticas, inmóviles, me miraban sin parpadear. Y cuando intenté hablar, una de ellas habló con mi propia voz. No preguntes lo que ya has olvidado. El nombre del consultor vaticano Fray M. de la Sagrada Observancia me obsesionó. Pasé días rastreando registros eclesiásticos, listados de misiones extranjeras, documentos de órdenes religiosas. Nada. Era como si nunca hubiera existido. Pero al profundizar en archivos de la Biblioteca Apostólica Vaticana accedí, mediante una red académica de historiadores, a un manuscrito privado etiquetado como Casos de la Anomalía Dual, fechado en 1889. El documento, en latín e italiano, mencionaba la aparición de dos mujeres indivisas en presencia y esencia en la región de Michoacán. No Guanajuato, pero la descripción coincidía. Lo perturbador no fue la coincidencia histórica, fue que el documento afirmaba haberlas observado ya entonces como ancianas. Según el texto, en una visita del entonces nuncio apostólico a la zona, varios frailes reportaron el hallazgo de dos mujeres que se movían como reflejos y cuyos rostros no obedecían al paso de la carne. El manuscrito aseguraba que fueron interrogadas durante 3 días, sin lograr que pronunciaran una sola palabra. Solo sonreían, en sincronía. Y lo más inquietante, un dibujo a tinta que las representaba con exactitud. Mismo peinado, mismo gesto, mismo rostro que en la foto de 1971. Las conclusiones del informe sugerían que las mujeres eran fragmentos perpetuos de un espejo roto por el tiempo. No creación divina, no obra demoníaca. Algo intermedio. No deben ser provocadas, deben ser observadas desde lejos. Volví entonces a los testimonios civiles. En 1993, una mujer llamada Luz María Robledo, profesora jubilada, publicó un pequeño libro de memorias locales titulado Relatos de un pueblo sin nombre. Una sola edición, autoeditado. En el capítulo 7 menciona a las dos viejas del portón verde, como las conocían los niños. Cito: «Nunca oí su voz. Siempre estaban ahí, sentadas en sillas idénticas, con tazas iguales, viendo hacia la calle. A veces parpadeaban al mismo tiempo, otras no. Pero si te quedabas mirándolas más de lo debido, empezaban a moverse. No hacia ti, sino como si algo detrás de ti les indicara qué hacer». Cuando intenté contactar con la autora, descubrí que había muerto en 1999. Sin embargo, su nieto respondió a mis mensajes.
Me envió un audio antiguo donde su abuela, ya enferma, cuenta una última anécdota. Una noche de 1984 vi pasar a una de ellas por la plaza. Iba sola, por primera vez. Caminaba hacia el arroyo. Yo la seguí. Cuando llegamos al puente viejo, se detuvo, y la otra estaba allí, esperándola. Nadie había podido adelantarse, pero allí estaba, ya estaba. Se miraron, y luego, como humo, se volvieron una sola. No lo soñé. Nunca lo conté, pero lo vi. Esa frase me obligó a repensarlo todo. ¿Y si nunca fueron dos? ¿Y si lo que veíamos como dualidad era una sola entidad, manifestándose en forma duplicada? ¿Una forma de adaptación? ¿Un error de percepción humana? Decidí regresar al punto de origen, Santa María de las Piedras. Esta vez fui preparado. Grabadoras, baterías externas, cámara de visión nocturna. Al llegar todo parecía intacto, pero el portón verde ya no estaba. En su lugar había un muro de piedra, nuevo, recién construido, sin inscripciones, sin acceso visible. Esperé hasta el anochecer, me senté frente al muro. Silencio. Ni grillos, ni perros, nada, hasta que a las 2:17 a.m. algo cambió. El aire se volvió más denso. El calor nocturno se disipó en segundos, y de pronto, del lado opuesto del muro, escuché pasos, lentos, sin prisa. Luego 2 sombras exactamente iguales se proyectaron brevemente contra la piedra. No había luz alguna para producirlas, y entonces una voz, no 2, una sola voz, baja, firme, que dijo, «Ya basta». Me levanté de golpe. No había nadie, ni pasos, ni sombras. Pero en la piedra, al nivel del suelo, noté una inscripción diminuta, recién tallada. No hay 2 sin 1. No hay 1 sin lo demás. Esa noche dormí en carretera, y soñé con un jardín seco, una mesa larga, y 2 mujeres idénticas que me ofrecían una taza. En el fondo de la taza flotaba una palabra, recuerda. Al despertar, mi cámara estaba vacía. Los audios, corruptos, y mi cuaderno tenía una hoja más, escrita con mi letra. Pero yo no la escribí. No preguntes más, ellas ya saben que las ves. Fue entonces cuando recordé algo que hasta ese momento había ignorado. Durante mi primera visita a Santa María de las Piedras, una mujer mayor que vendía pan en la esquina de la plaza me había dicho sin mirar directamente: ellas no fueron las primeras, solo las últimas. Aquella frase, ambigua y olvidada, cobró un nuevo sentido tras el sueño del jardín seco y la palabra flotando en la taza. Recuerda, si no eran las primeras, ¿hubo otras? Inicié una búsqueda que me llevó a archivos de otros estados: Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Yucatán. Y fue en un viejo boletín antropológico de 1912, de la Universidad Autónoma de Oaxaca, donde encontré la primera pista sólida. Un informe describía la aparición en un poblado zapoteca de 2 ancianas iguales que emergieron del pozo ceremonial durante un eclipse. El informe, archivado bajo el título Anomalía del espejo, indicaba que las mujeres fueron recibidas con temor, pero sin violencia, y que no hablaban ninguna lengua conocida, aunque entendían lo que se les decía. Una nota al margen, escrita a mano, decía: «Nunca las vimos comer, nunca dormían. Caminaban por la noche. A veces una cruzaba el río, y la otra aparecía al otro lado sin haberlo hecho». El informe finaliza abruptamente, como si hubiese sido interrumpido. Volví entonces al manuscrito del Vaticano de 1889. Había pasado por alto una sección escrita en latín eclesiástico antiguo, difícil de traducir. Con ayuda de un especialista, logré reconstruir la frase clave: «Lo que está duplicado no es siempre creado por reproducción. Hay duplicaciones que surgen del lugar donde el tiempo no mira». ¿Qué era ese lugar? ¿Una grieta? ¿Un fallo en la realidad?
¿Un espacio no cartografiado por la ciencia ni por la fe? Decidí visitar a un experto en antropología religiosa que conocí años atrás, Padre Ignacio Elías, retirado, antiguo miembro de una comisión del Vaticano para el estudio de fenómenos no clasificados. Lo encontré en su celda del convento San Felipe Neri, en Puebla. Tenía 87 años, mirada aguda y una memoria intacta. Le hablé de las ancianas. No se sorprendió. Hay muchas cosas que se ocultan tras palabras elegantes. Ellas no son un caso único, pero sí el más completo. Le pregunté qué eran. Una interrupción, dijo sin dudar. No una maldición, no un milagro. Una grieta. Algo que se filtró. Como un eco que no encuentra pared, y por eso rebota. Le pregunté si eran humanas. Tardó en responder. ¿Usted ha visto un espejo frente a otro? Hay un momento en que no sabes cuál imagen es la verdadera. Solo sabes que hay muchas, y que todas son demasiado iguales. Entonces me contó algo que me heló la sangre. A mí me las mostraron, una vez, en 1965, en una sala subterránea bajo un seminario abandonado. No hablaron, solo se quedaron de pie. Mismo rostro, mismo ritmo. Y había algo en sus ojos, algo que no era nuestro. Le pedí que me explicara. No parpadeaban como nosotros, no miraban como nosotros. Era como si usaran nuestros ojos. Pero no desde aquí. ¿Entiende? Negué. No importa. Solo recuerde esto. Si alguna vez las ve separadas, no las siga. Si las ve juntas, no las interrumpa. Y si las ve desaparecer, no las busque. Salí del convento con más preguntas que respuestas. Pero esa noche, en mi correo, apareció un mensaje sin remitente. Solo un archivo adjunto. Un escaneo de una página de periódico de 1986 de circulación restringida. El titular decía: Evacuación silenciosa en Santa María de las Piedras. Intervención militar sin explicación oficial. La imagen que acompañaba el artículo mostraba camiones del ejército, civiles cubriéndose el rostro, y en el fondo, una figura doble, desenfocada, apenas perceptible. Pero yo sabía lo que era. Las vi, aunque solo por una fracción de segundo. El texto era breve, hablaba de medidas sanitarias, peligro biológico y reubicación preventiva. Una frase resaltada en negrita me dejó helado. El Ministerio de Defensa no confirmó ni negó la presencia de personas con características idénticas que fueron trasladadas bajo resguardo. Decidí buscar al fotógrafo que tomó esa imagen. Tardé semanas. Su nombre era Alfredo Castañeda y había dejado el fotoperiodismo en 1987 tras una crisis nerviosa. Cuando logré contactarlo, me pidió que no lo grabara. Su voz temblaba. Me dijo: yo tomé esa foto, pero vi más. Vi cómo las metían en un contenedor sellado. No se movían, no parpadeaban. Pero cuando pasé cerca, sentí como si algo dentro de mí se partiera en dos. Le pregunté qué quiso decir. No sé. Pero desde entonces, cuando me miro al espejo, tengo miedo de que lo que veo no soy yo. Esa noche, al volver a casa, cubrí todos mis espejos y dormí con la luz encendida. Hubo un tiempo en que pensé que lo peor que podía pasar era descubrir la verdad. Me equivoqué. Lo peor es que la verdad te descubra a ti primero. Días después de hablar con el fotógrafo, mi apartamento fue violentado. No lo llamo robo porque nada fue sustraído. Al contrario, algo fue dejado. Sobre mi escritorio, en perfecto orden, estaban las fotos, las notas, los recortes que había escondido. Solo que ahora, en cada hoja, había una palabra escrita a mano, en tinta negra. Vuelven. No había huellas. Las cerraduras no estaban forzadas. La cámara de seguridad no grabó nada. O mejor dicho, grabó 6 horas de oscuridad total. Incluso el reloj digital quedó desprogramado.
A la mañana siguiente recibí un sobre Manila sin remitente. Dentro, un solo objeto. Una cinta VHS con fecha escrita, 24 de abril de 1986. Conseguí un reproductor. La grabación estaba dañada, pero tras limpiarla, logré reproducir parte del contenido. El video mostraba el interior de una instalación militar, fría, metálica, sin distintivos, dos figuras sentadas frente a una mesa, rostros ocultos por sombras, pero era evidente, idénticas. Una voz fuera de cámara pregunta en español, ¿saben por qué están aquí? Silencio. ¿Recuerdan su lugar de origen? Silencio. Entonces una de ellas sonríe, y la otra al mismo tiempo, en perfecta sincronía, levanta la mano y señala hacia la cámara, justo hacia mí, y entonces ambas dicen al unísono, «Sí, aquí», y la cinta se corta. Revisé cuadro por cuadro. En el segundo anterior al corte se puede ver detrás de las mujeres una figura oscura, alta, como una sombra proyectada por algo que no estaba en el plano. Algo con forma, humana, pero no del todo. Esa noche, un contacto en el Archivo General de la Nación me avisó por mensaje cifrado que habían encontrado un documento sellado bajo la categoría no divulgable, anomalías biológicas múltiples. Lo recogí en persona. Era un memorando interno del Centro Nacional de Inteligencia, con fecha mayo de 1986. Resumen ejecutivo. Individuos clasificados como gemelas sombra. Inexplicable sincronización orgánica, comportamiento predecible, nula comunicación externa, posible emisión de onda cerebral compartida. Riesgo de contagio perceptual no cuantificable. Se recomienda aislamiento permanente y supresión documental. Una de las páginas incluía una advertencia que parecía sacada de una novela de ciencia ficción, pero estaba escrita con toda seriedad institucional. Contacto prolongado con las entidades puede inducir síntomas de replicación identitaria. Sujetos expuestos reportan sueños recurrentes de duplicación, pérdida de la orientación temporal y reconocimiento facial alterado, autopercepción especular invertida. Reconocimiento facial alterado. Entonces recordé algo que me dejó paralizado. Desde hacía días, cada vez que pasaba frente a un espejo, notaba algo mínimo, pero innegable. Un gesto sutil, una diferencia imperceptible, como si mi reflejo se moviera una fracción de segundo antes que yo. Me convencí de que era paranoia, hasta que una noche, sin pensarlo, apunté con mi cámara al espejo. Grabé 30 segundos. Al revisar la grabación, hubo un solo momento, un solo cuadro, donde yo ya no estaba en el reflejo. Pero otro yo sí, y ese otro yo sonreía, con la misma sonrisa que vi en la cinta VHS. Fue entonces cuando dejé de intentar entender, y empecé a intentar salir. Contacté a una periodista de investigación en Madrid, Rebeca Illanes, que había trabajado con temas de ocultamiento institucional. Le pedí que analizara todo el material. Me respondió con un mensaje breve. Esto no es ocultamiento, es contención. Quise saber más. Me envió un archivo comprimido con documentos desclasificados por la CIA sobre fenómenos inexplicables en América Latina durante la Guerra Fría. La mayoría eran informes absurdos, pero uno de 1979 detallaba un protocolo compartido entre México y EE.ISU para el manejo de un doble biológico no replicable, capturado en zona rural de Guanajuato y transportado a una base experimental en Nevada. ¿Nevada? Lo siguiente que encontré fue un borrador de memorando interno del Área 6 de Groom Lake, con la palabra duplicate escrita en mayúsculas en cada margen. El sujeto presenta comportamiento mimético absoluto. No muestra signos de envejecimiento. Sujeto responde solo ante su duplicado. Interacción entre duplicados genera distorsión ambiental, luces, temperatura, percepción del tiempo.
Potencial de desestabilización cognitiva en observadores externos. El documento termina con una frase subrayada. Transferir a contingencia bajo resguardo eclesiástico no es un caso biológico, es una estructura. Esa palabra me atormenta hasta hoy. Estructura. ¿Estructura de qué? ¿De memoria? ¿De conciencia? ¿De otra cosa? Fue entonces cuando recibí el mensaje final. Una foto, sin texto. 2 ancianas idénticas, de pie en una esquina del Metro Bellas Artes, Ciudad de México. Fecha, hace 4 días. Y al fondo, mi reflejo, mirándolas. Desde que recibí aquella foto no he podido pensar en otra cosa. La imagen fue tomada en una estación del metro. Las ancianas están ahí, iguales, intactas, vestidas como siempre. Faldas largas, suéteres oscuros, zapatos bajos. No miran a nadie, no caminan. Solo están. Y al fondo, detrás de un poste, yo, o alguien idéntico a mí. La fecha de la foto coincidía con un día en el que estuve en casa todo el tiempo. Lo recordaba bien porque había estado revisando archivos aislado. La cámara de seguridad de mi departamento lo confirmó. Yo no salí. Entonces, ¿quién era? Decidí visitar la estación. Fui en la madrugada con la esperanza de que el espacio me dijera algo. El andén olía a humedad, a metal viejo. Caminé por donde las ancianas habían estado. No había rastro, pero el personal de limpieza me contó algo. Aquí viene gente rara, señor. 2 señoras que no pagan, pero pasan. No hablan. Los guardias no las detienen. Dicen que no aparecen en las cámaras. Les mostré la foto. Todos asintieron en silencio. Uno de ellos, el más joven, me dijo: «Yo las vi salir por el túnel viejo, el que está clausurado. Pero cuando fui a mirar, no había salida. Solo pared. La pared. Me quedé mirándola un buen rato. Y vi algo. Una grieta, al nivel del suelo. Una línea delgada, como una cicatriz en el concreto. Me agaché. No parecía reciente, pero sí activa. Sentía una leve vibración, como si algo del otro lado se moviera. Regresé a casa y encontré un sobre amarillo deslizado por debajo de la puerta, sin nombre, sin remitente. Dentro un único objeto, una pequeña cruz de madera negra, rota por la mitad. Envueltos en el mismo sobre 2 documentos. Uno, una nota mecanografiada sin firma. No sigas. Lo que ves no es lo que es. Ellas ya cruzaron y tú estás al borde. El otro, una hoja doblada en 4. Una carta escrita en español antiguo con letra temblorosa. Decía: «He visto los reflejos. Caminan por los márgenes de lo visible. A veces son 2, a veces son más, a veces somos nosotros. Si me lees, no mires tu reflejo esta noche. Si te miras, no pestañees primero, porque el que pestañea primero ya no eres tú». No dormí, no encendí luces, cubrí todos los espejos, pero a las 3:13 a.m. mi celular vibró, un mensaje sin número visible. «Ya están detrás de ti». Me congelé. No quise voltear, pero lo hice, y no vi nada, o eso quise creer. Al día siguiente contacté con Héctor del Valle, un físico cuántico retirado que en los años 90 trabajó en experimentos sobre memoria de la materia para el gobierno. Le mandé lo poco que tenía. Accedió a verme. Nos encontramos en una cafetería vacía. Le mostré las fotos, los documentos. No parpadeó ni una vez. «¿Usted cree en la identidad como algo único?», me preguntó. Le respondí que sí, o que solía hacerlo. Pues ya no, porque el espacio recuerda. Y a veces, cuando algo ocurre en una grieta de la percepción, se reproduce sin permiso. No es clonación, no es copia, es reflejo sostenido. Como si la realidad, en un punto, no pudiera decidir qué es original y qué es imagen. Me habló de un concepto que me dejó sin palabras: resonancia especular activa.
Es cuando dos entidades idénticas coexisten en una misma frecuencia espacio-temporal, pero con autonomía mutua. Como si el eco hubiera ganado conciencia, y no siempre quiere volver a ser uno. Le pregunté si había casos registrados. Sí, casi todos ocultos, pero el más sólido, el suyo. Me dio un expediente, clasificado. Dentro, un documento del año 2022, emitido por una unidad de observación del Centro de Inteligencia Estratégica. Resumen. Objetivo. Investigador civil ha comenzado a manifestar síntomas de duplicación perceptiva. Se recomienda monitoreo pasivo. Riesgo de contagio narrativo elevado. Riesgo de disolución de identidad. Medio alto. Se autoriza observación indirecta a través de las entidades catalizadoras, gemelas de Guanajuato. Mi nombre estaba ahí, mi dirección, mi foto, fechada un mes antes de que yo iniciara esta investigación. Todo ya había empezado antes de que yo empezara. Esa noche soñé con un corredor largo, lleno de puertas, todas abiertas, en cada puerta una versión de mí. Algunas dormidas, otras mirándome con odio. Una sonriendo con la misma sonrisa de las ancianas. Desperté sudando, sin aliento, y frente a mí, en el espejo del pasillo, un post-it, escrito con mi letra. Ya no eres único. La mañana siguiente recibí una llamada desde un número desconocido. Solo una vez sonó. No contesté. Al revisar el buzón de voz, encontré un solo mensaje, grabado en un tono que no parecía humano. La voz decía: «Estás a mitad del espejo. Decide pronto. ¿Te quedas o regresas?». Luego, el mismo tono, pero invertido, como si hablara hacia atrás. Cuando reproduje el audio en reversa, las palabras eran: «Ya te miraste demasiado tiempo. Intenté buscar ayuda. Amigos, colegas, incluso un terapeuta especializado en trastornos de identidad. Pero cada conversación terminaba de la misma manera. Miradas de sospecha, frases inconclusas y esa sensación de que nadie más recordaba haberme visto antes. Como si poco a poco estuviera dejando de ser parte de este lado. Fue entonces cuando reapareció un nombre del pasado. Valeria Neri, lingüista especializada en lenguas muertas. Había trabajado con el Vaticano en los años 2000 y desertó tras lo que llamó una observación inaceptable. Le escribí. Me respondió desde una dirección encriptada. Sé lo que buscas. No deberías buscarlo. Pero si ya estás adentro, solo hay un modo de salir. Nos vemos en Querétaro. Cementerio Municipal. Medianoche. Panteón 9. Nada más. Fui. Con miedo. Pero fui. La encontré sentada sobre una lápida rota, envuelta en un abrigo gris, leyendo una hoja escrita a mano. «No hay tiempo para explicaciones», dijo. «Solo escucha». Me habló de un códice destruido por la Inquisición, el Códice del Doble Silencioso. Se decía que describía una condición no física, sino espiritual, la desdoblación perpetua. Un fenómeno donde la identidad, al ser observada demasiado tiempo, comenzaba a reproducirse, a escindirse, hasta que el original ya no podía reconocerse a sí mismo. Le pregunté si eso era lo que me estaba pasando. «No lo sé», respondió, «pero tú ya no eres tú solo. Algo más está contigo. Y esa cosa no quiere quedarse del otro lado». Me entregó una hoja con símbolos. Dijo que era lo único que había rescatado del códice antes de que desapareciera. Si alguna vez las ves moverse en direcciones opuestas, entonces sabrás que ya no hay centro, que el espejo ha girado. Antes de irse, me dio un consejo. Si escuchas que tocan a tu puerta después de las 3:33, no abras, no importa lo que digan, no importa si suenan como tú. Regresé a casa con la hoja en la mano. Dormí con las luces encendidas, pero a las 3:33 en punto, tocaron la puerta. 3 golpes. Luego una voz, exacta a la mía, susurró desde el otro lado.
Olvidaste algo. Déjame entrar. Solo será un segundo. No me moví. No respiré. Y después de un silencio eterno, escuché pasos alejándose. Cuando el sol salió, me miré al espejo con cuidado, lentamente, y mi reflejo no me imitó al instante. Parpadeó medio segundo después. Desde entonces, todas las grabaciones que hago, todas las fotos que tomo, muestran dos versiones. Una que sonríe levemente, mientras la otra no. Una que tiene un pequeño lunar en el pómulo izquierdo. Yo no lo tengo, o no lo tenía. Volví a revisar la foto del metro. Amplié la figura que supuestamente era yo. El lunar estaba allí. Entonces entendí. Ya no soy el único que me habita. Y las ancianas no eran una maldición. Eran el resultado final. El destino de quienes no se detienen a tiempo. No salí de casa durante días, cada espejo cubierto, cada cámara apagada. Dormía a ratos con la sensación constante de que alguien o algo estaba despierto dentro de mí, no fuera, dentro. Y entonces sucedió lo que más temía. Me desperté una madrugada con el televisor encendido. Nunca lo enciendo. La pantalla estaba en negro, pero una frase parpadeaba, blanca, clara. Ella ya está completa. Tú eres el último fragmento. Apagué el televisor. No reaccionó. Lo desenchufé. La frase seguía allí. Entonces entendí. No era el televisor, era la pantalla. Lo que me mostró no fue electricidad, fue reflejo. Volví a soñar esa noche con el corredor de puertas, pero esta vez no estaban abiertas, todas cerradas, excepto una. Entré. Y allí, frente a mí, las dos ancianas, sentadas sosteniendo un objeto, mi pasaporte. Una de ellas lo sostuvo con ambas manos, la otra me miró y dijo, «Ya cruzaste, solo faltas tú». Me desperté sudando, la cama fría, y en la mesita mi pasaporte, abierto, a la página de la foto. Pero la foto no era mía, era el rostro de uno de los dibujos de don Jacinto. La copia perfecta de una de las hermanas. Con desesperación contacté a Valeria Neri. No respondió. Fui hasta Querétaro. El cementerio estaba cerrado. Y sobre la tumba donde la había encontrado, y una cruz negra, partida en dos, volví a casa sin esperanza. Pero allí me esperaba un sobre nuevo, sin remitente, dentro una sola hoja. La duplicación está casi completa. Quedan 3 fases. Tú eres la última frontera de ti mismo. Si aún quieres recordar quién eras, sigue las coordenadas. Pero si ya no recuerdas haber sido único, entonces no vayas. Ya eres ella. Al pie, unas coordenadas. Un punto en el desierto de Sonora, cerca de una antigua instalación militar abandonada. Fui. No puedo explicar lo que encontré. Una estructura subterránea, enterrada, sin nombre, sin entrada evidente. Solo un túnel sellado con placas oxidadas. Entré a través de una grieta en la roca, reptando, hasta una sala central, vacía, excepto por una silla metálica, y frente a ella, un espejo. Pero no reflejaba la sala, reflejaba otra sala. Una igual, pero con una diferencia. Allí, en la silla, estaba yo, ya sentado, mirándome. Me acerqué. Mi otro yo sonrió, lentamente. Y luego, al mismo tiempo que en mi bolsillo vibraba el celular, la figura en el espejo levantó una mano, con el mismo movimiento que yo hice días atrás. No estaba imitando, estaba repitiendo. Un eco, con retraso. El celular seguía vibrando. Era un mensaje sin texto, solo un archivo de audio. Lo reproduje. Mi voz, grabada, pero invertida. La restauré. Y las palabras eran: ella ya está despierta. La estructura se cerró. Tú eres la última entrada. Entonces la figura en el espejo se levantó. Pero yo no me moví. La simetría se rompió. Mi reflejo ya no era mío. Caminó hacia el vidrio. Lentamente. Apoyó una mano, yo no. Y en ese momento entendí lo que Valeria intentó decirme.
Si el reflejo actúa antes que tú, ya no eres el reflejo, eres el duplicado. Salí del túnel temblando, y mientras huía escuché pasos detrás de mí, duplicados, sin ritmo humano, pero exactos, como una grabación antigua caminando conmigo. Al llegar al coche, sobre el asiento, un nuevo sobre. Dentro la misma foto, las ancianas, pero ahora, en el fondo, había 3 figuras, 2 iguales, y la tercera, yo. Regresé a la ciudad sabiendo que ya no regresaba solo. No me refiero a una compañía física, era algo más profundo, más callado, como si el eco del reflejo hubiera encontrado dónde anidar. Las horas comenzaron a perder forma, los días a repetirse. Dejé de saber con certeza si lo que vivía ya lo había vivido, o si estaba soñando los recuerdos de otro yo. Uno que se parecía demasiado a mí, uno que ya no me necesitaba. Las cámaras que instalé en mi departamento comenzaron a fallar, pero solo en una habitación, el baño. En particular frente al espejo. Cada mañana, cuando revisaba las grabaciones nocturnas, veía lo mismo. A las 3:33 a.m., la cámara se encendía sola, grababa 7 minutos, y luego se apagaba, sin sonido, solo imagen, y en el centro del marcos yo, de pie, inmóvil, mirando al espejo, pero nunca recordaba haberme levantado. Llamé a Héctor del Valle, no respondió. Fui hasta su casa, desaparecido, el lugar desordenado, señales de lucha. La policía no encontró huellas, pero sobre su escritorio una hoja. Ya no preguntes más, ya no eres tú. Nadie lo es. Y una foto, reciente, impresa con tinta térmica. Mostraba una sala de espera. 3 personas sentadas, 2 eran claramente las ancianas. La tercera, borrosa. Como si el lente no pudiera enfocarla. Pero tenía mi silueta, mi postura, mi chaqueta, yo, o algo que se parecía demasiado. Con desesperación, viajé a Guanajuato. Quería volver al pueblo, al origen, a donde todo comenzó. Pero al llegar, descubrí lo imposible. Santa María de las Piedras ya no existía. No quedaba nada, solo ruinas, la señalización arrancada, las casas demolidas, no por el tiempo, sino por maquinaria reciente, todo arrasado, como si alguien hubiera querido borrar el lugar. Pregunté a los habitantes de pueblos vecinos. Algunos dijeron no haber oído jamás de Santa María. Otros murmuraban leyendas antiguas, pero nadie nombraba a las mujeres. Nadie decía sus nombres, hasta que una anciana me tomó del brazo en el mercado y susurró. No eran 2, eran el fin de algo, o el inicio. Tú también lo eres ahora. ¿No lo sientes? Y sí, lo sentía. En la piel, en la respiración, en los espejos que empezaban a mostrarme en posiciones que no recordaba, en fotos que nunca tomé, pero aparecían en mi galería, en llamadas desde mi propio número que se desconectaban al contestar. Una noche recibí un sobre más, dentro una libreta pequeña, antiguo cuaderno de campo. En la primera página una firma, Dr. Luis Soto Calderón, el desaparecido. Las siguientes páginas narraban una secuencia de observaciones detalladas, mediciones, diagramas, referencias cruzadas con textos religiosos, científicos y míticos. Pero hacia el final, la escritura se vuelve errática, desesperada, como si algo hubiera comenzado a quebrarlo. Ya no responden a estímulos, ya no son 2. Las ondas cerebrales han sincronizado con las mías. Mis recuerdos ya no son solo míos. A veces despierto con ideas que no entiendo, idiomas que nunca estudié, nombres que nunca escuché, pero que reconozco. Porque son míos, porque son de ellas. Y luego la última página. Si alguien encuentra esto, no intente buscar, no intente saber, saber es la puerta. Y una vez abierta, todo lo demás entra. En ese momento, una notificación en mi celular. Un mensaje de texto. Número desconocido.
Queda una fase, una sola, y luego serás la estructura. Le respondí, ¿qué estructura? No hubo respuesta, solo una foto, en blanco y negro. Dos mujeres idénticas, de pie frente a una estructura oscura, con forma de portal, y a sus pies una figura arrodillada. ¿Yo? ¿O lo que fui? Noche. Estoy escribiendo esto en la habitación más interior de una casa rentada lejos de la ciudad, sin espejos, sin superficies reflectantes, sin ventanas. El reloj dice que son las 3:29, pero no confío en él, tampoco en mi sombra. Ya no es mía del todo. Me queda una última entrada, un último intento. Horas antes recibí un paquete. No tenía remitente. Dentro, una grabadora antigua, encendida, sin cinta. Solo una nota. Presiona REC cuando estés listo para oír tu voz real. Lo hice. Lo que escuché no fue mi voz, o no solo mi voz, era una mezcla. Múltiples tonos hablaban a la vez. Decían lo mismo en distintos tiempos. Ya no preguntas, ya recuerdas, ya eres la estructura. Después, silencio. Luego, una dirección. Un sitio fuera de los mapas comunes, en medio del desierto, entre ruinas sin nombre, donde, según la nota, la frecuencia era más pura, más fuerte, más cerca del origen. Fui. El camino terminó donde el asfalto se convertía en polvo y luego en piedra. A lo lejos se alzaba una construcción. Un arco de piedra negra, agrietada, pero aún en pie. A sus lados dos figuras, las ancianas, de pie, inmóviles, como siempre. Pero esta vez me estaban esperando. Me acerqué. A cada paso la temperatura descendía, el aire pesaba más, como si estuviera descendiendo en lugar de avanzar. Pero el suelo era plano. Y entonces, a 3 metros de ellas, sucedió. Una de las mujeres levantó una mano. La otra, también. Y al mismo tiempo, hablaron. Pero no con voces humanas. Era una frecuencia. Un tono que no se oye, se siente, en los huesos, en el centro del pecho. Y comprendí. No eran mensajeras, eran puertas, estructuras, reflejos con voluntad. Y yo había sido parte de su secuencia todo el tiempo. Desde el primer instante, desde que vi la fotografía. O antes, tal vez desde que mi reflejo dejó de ser obediente. Dieron un paso al costado, y tras ellas el vacío. Pero no oscuro. Un pasillo, de piedra, y al fondo un trono. Vacío. Con una marca tallada, el símbolo que Valeria me dio aquella noche en el cementerio. Di un paso. Sentí cómo el cuerpo se estiraba. No por fuera, por dentro, como si cada célula eligiera otro ritmo, otra identidad. Y al siguiente paso, la comprensión. Yo era la última pieza. No el testigo, no el investigador, no el narrador. Yo era la simetría faltante, el reflejo que buscaba integrarse. Las hermanas no eran dos, nunca lo fueron. Solo eran reflejos incompletos esperando el cierre del ciclo. Y ahora, frente al trono, lo supe. No habría más historia, no habría más yo. Me senté. Y al hacerlo, ellas desaparecieron. No en humo, no en luz. Se replegaron hacia mí. Y entonces la voz, una sola, la misma. Ya eres una sola cosa. Y la última imagen antes de que todo se desvaneciera fue la de un espejo, sin reflejo, solo el marco. Y dentro de él, el pasillo, esperando al siguiente.